amigos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el barroco novohispano. El barroco novohispano es la corriente artística que surge de la fusión del estilo barroco europeo con las formas de expresión de los artistas de la que en aquellos tiempos era llamada la Nueva España, actualmente el país de México. Contexto histórico del barroco en Europa. El barroco europeo transcurre desde el siglo XVII al siglo XVIII, tiempo por el cual atravesó por diversas decadencias. La decadencia política. Esta se manifiesta debido al mal gobierno de los monarcas Felipe III, Felipe IV y Carlos II, así como la intervención que tuvieron en el gobierno el duque de Lerma y el conde duque de Olivares. Estos monarcas estuvieron envueltos en diversos conflictos bélicos, destacando la Guerra de los 30 años motivada por las divisiones religiosas y las sublevaciones de Cataluña y Portugal. La decadencia económica. Esta fue ocasionada principalmente por los siguientes sucesos: la financiación de las continuas guerras, los excesivos gastos de la corte y la disminución del oro traído de las Américas. La decadencia social. Esta es debida a que la nobleza acentúa sus privilegios envolviéndose en los lujos y el exceso, mientras el pueblo se veía en la necesidad de trasladarse del campo a las ciudades, donde por la falta de trabajo aumentó la mendicidad y la pobreza. Es en este contexto que llega el estilo barroco a través de los barcos a la Nueva España. La cultura del barroco en México. En el arte del barroco novohispano es clara la fusión de la cultura indígena y la cultura española colonial. En las pinturas se observa plasmada una mezcla de ritos, leyendas y antiguas creencias con las nuevas traídas por los españoles. Los sitios donde fue más evidente la expresión barroca en México son las regiones de Puebla y Tlaxcala. La religión en la Nueva España y su relación con el arte. La imposición del catolicismo afectó no solo al lenguaje y al urbanismo, sino también a todas las manifestaciones artísticas. Pero a pesar de la imposición católica española, el mestizaje cultural comenzó a aparecer, mostrando rasgos del imaginario indígena en las obras. Siendo así que a pesar de la intervención de frailes y artistas europeos, la mezcla con artistas indígenas, criollos y mestizos le dio al barroco novohispano características propias. En las pinturas se trataron géneros esencialmente del barroco español, como lo son el catolicismo, la mitología, la historia, el retrato y los bodegones, pero todos ellos con la inclusión de elementos temáticos del Nuevo Mundo. Características generales del barroco novohispano. Elementos del Nuevo Mundo: la ornamentación indígena, la fauna y la flora local. Estos enfoques provenían principalmente de la élite criolla, quien era la cultura dominante. La diversidad. Cada región se adaptó a las posibilidades materiales, así como a la mentalidad de la sociedad colonial, produciéndose con ello una gran diversidad visual del mismo movimiento artístico. Gran decorativismo e influencia del churrigueresco. Este estilo se caracteriza porque presenta una recargada decoración. Fue introducido a la Nueva España por el arquitecto y escultor sevillano Jerónimo de Balbas, que llegó en el año 1717, siendo la primera obra de este artista el retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana, que se terminó para el año 1737. La monumentalidad.
Esta surge como un deseo de dotar de belleza y grandeza las producciones arquitectónicas en el Nuevo Mundo, condicionada por los materiales disponibles de la región. Estilo urbano, aristocrático y criollo. Representa a la sociedad criolla, aspirante a la universalidad por medio del arte y la literatura. Crueldad en las figuras religiosas. Se simulaba en los personajes católicos la crudeza del proceso de conquista por el que los pueblos originarios estaban pasando. Pintura del barroco novohispano. La pintura barroca en Nueva España atraviesa diferentes etapas, en las cuales fueron importantes las influencias de los artistas españoles, como lo fueron Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal. Estas influencias llegaban debido a que algunos pintores europeos mandaban hacer grabados y estampas de sus lienzos, que eran enviadas al Nuevo Mundo. Entre la recopilación de estampas destacan los libros, imágenes de la historia de los evangelios y el arte de la pintura española. En la pintura se plasman los aspectos de la vida cotidiana de la época, como lo son organización social, costumbres, gastronomía, organización gremial, vestimenta, vida del pintor, decoración de las casas y modelos de vida. Habilidades que un pintor barroco novohispano tenía que dominar. La preparación de los aparejos es el proceso para preparar el lienzo, que era realizado solo por los pintores oficiales. Conocimiento del volumen de los cuerpos y manejo de la luz. Hacer trazos y tener conocimiento del dibujo. Conocer y preparar los pigmentos. Plantear composiciones novedosas y complicadas. Escultura barroca novohispana. Buena parte de la escultura estuvo al servicio de la arquitectura, como lo fueron los retablos y las sillerías de las iglesias. Los materiales escultóricos más utilizados son el yeso, la pasta de maíz, la madera, la piedra, el marfil y la cera. El marfil era utilizado para las cabezas y manos de las figuras o para aplicar detalles, como los dientes o las incrustaciones. La técnica ornamental preferida fue el estofado. Este consiste en pintar superficies de dorado aplicando láminas de oro. Recursos extra escultóricos o elementos postizos, los cuales son ojos de cristal, pelucas de cabello humano, pestañas con pelo de conejo o de ardilla, dentadura de marfil, ropajes ricamente decorados, coronas, aureolas y cetros. Arquitectura barroca novohispana. La expresión más importante del barroco novohispano fue la arquitectura, especialmente la religiosa. División de los estilos arquitectónicos. Barroco sombrío o de transición, de 1580 a 1630. Caracterizado por decoración vegetal en las enjuntas de puertas y arcos, columnas divididas en 3 secciones, cornisas sobresalientes. Barroco salomónico, entre 1630 y 1730. Se debió al arquitecto italiano Bernini, quien copió una columna de los árabes del templo de Salomón. Barroco estípite o estilo churrigueresco. Se dio entre los años 1736 y 1775. Se caracterizó por el gusto de la recargada ornamentación,
en la cual incluían guirnaldas, jarrones, florones y angelillos. Y finalmente el ultrabarroco. En este se observa un recargo ilimitado de los aspectos decorativos del churrigueresco, tortuosos elementos ornamentales que exaltan las proporciones, técnica que destaca por el modelado del estuco y el tallado de la madera. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar al final del video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!